la grabo, de la terapia en sí, del vínculo, y ya para finalizar mejor vemos el otro gran tema que es el del suicidio. Hoy vamos a hablar del vínculo terapéutico. El vínculo es una relación que se da de manera primaria, pues entre el niño y la madre, pero secundaria y terciariamente son transferencias que se van dando con los amiguitos, con los grupos, con los maridos, esposas, pero también obviamente con el terapeuta. Entonces hay un vínculo y ese vínculo tiene muchas características de ese vínculo primario que es con la madre, donde la haces ver a veces como omnipotente, como que como que todo lo sabe, como que solamente ella puede hacerte bien, y a veces se idealiza además a un terapeuta, y eso pues no es muy adecuado, ni tampoco que el terapeuta lo permita. Entonces, ese apego que tienen los pacientes por el terapeuta puede llegar a ser patológico, nocivo. Y como en la relación paciente-terapeuta o usuario-terapeuta, al terapeuta le conviene pues seguir teniendo al paciente, no rompe ese apego o no intenta romperlo. No sé, cuando yo era estudiante, por ejemplo, nos platicaba una compañera que iba a terapia que, por ejemplo, decisiones de si tenía que seguir en el trabajo o no, se las preguntaba a su terapeuta, y se volvió tan dependiente que prácticamente las decisiones las tomaba el terapeuta por ella. ¿Y por qué se hace eso? Porque eh, si no te salen bien las cosas, pues ya sabes a quién echarle la culpa. En este caso, pues el terapeuta tuvo la culpa de no aconsejarme bien. Pero eh, es como una especie de alianza, pero muy falsa, porque ese tipo de alianzas debe de ser con un esposo, con una esposa, eh, y obviamente no en un solo sentido, de que tú dependas de alguien o que nada más alguien dependa de ti, sino que los dos dependan mutuamente. Ese equilibrio es lo mejor que hay para que la gente progrese. Entonces, me ayudan a leer. A ver, mi estimado Chema. Sí, profe. El vínculo terapéutico. Ajá. El vínculo terapéutico desde la teoría del apego a la práctica de la compasión. Bien, vamos a ver pues ahorita una teoría un poquito diferente. A ver, adelante. Sí. ¿Es la psicoterapia eficaz? 1. ¿Se consigue ayudar mediante la psicoterapia? 2. ¿Cómo se consigue? 3. ¿Cuál es el mejor indicativo de que el proceso terapéutico está siendo eficaz? Son preguntas muy importantes. Por ejemplo, hay gente que se pregunta si realmente la psicoterapia sirve o si es una forma pues de sacar dinero, de hacer negocio. Creo que tengo otra, espérenme tantito. No me acuerdo si lo guardé bien o qué pasó, pero tiene otra presentación. Pero no está aquí. ¿Será acá? A ver. No creo que es este. Bueno. Y bueno, la otra es cómo se consigue, eh, cómo se logra esa psicoterapia eficaz, ¿verdad? Eh,
para Carl Rogers, lo importante era el vínculo, la autenticidad del terapeuta, el respeto, la empatía y el que la otra persona se sintiera acompañada, como más o menos una relación de sacerdote, feligres, porque recordamos que Carl Rogers era o estudió en un principio en la religión, pertenecía a un grupo cristiano y de hecho era todo lo contrario de Freud. Freud tiene un modelo médico donde no te tienes que involucrar con el paciente, no tienes que sentir nada por él, porque a los médicos se les enseña que si el paciente se va a morir, pues que no se vayan con ese dolor de que se les murió el paciente, o que no se encariñen con el paciente, porque si se muere, pues te dejan en una ruina. Entonces, ahora sí que cada quien tiene, cada teoría, terapia, tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, y la última es, ¿cuál es el mejor indicativo de que el proceso terapéutico está siendo eficaz? Que tiene que ver con eh, qué me dice a mí como terapeuta que sí está realmente mejorando mi paciente. O sea, ¿cómo puedo calibrarlo? Porque nos decía la maestra Tere Torres, una excelentísima psicóloga que estudió el doctorado en psicoanálisis y luego se fue a España becada y ella estudió el postdoctorado y tuvo una práctica clínica de como de 40 años, no sé si ella se jubiló. Decía ella que mucha gente iba a platicar y que esa gente confundía la psicoterapia con precisamente ir a platicar y que también mucho psicólogo, pues como una forma de rellenar ese hueco o ese espacio, pues platicaba también. Oye, pues ¿cómo te fue? No, pues que fue ayer por las tortillas, que había mucha gente, y nada sustancial, ¿verdad? Entonces, se necesitan indicadores que nos permitan saber si alguien está actuando adecuadamente o no. Entonces, yo les recomiendo que consigan este libro, lo bajen en internet. Se llama Psicoterapias, Escuelas y Conceptos Básicos. Aquí en este libro hablan de un comparativo entre diferentes terapias, de las escuelas a las que pertenecen, que más o menos ya las conocen, y sus conceptos básicos, pero sobre todo que tiene un enfoque práctico de qué hace el terapeuta con esa teoría, porque no es lo mismo saber de psicoanálisis que saber aplicarlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya se los dejo de tarea. Ahora, ¿es la psicoterapia eficaz? Esta pregunta la vamos a seguir repitiendo durante todo el PowerPoint. A ver, adelante, no sé, Itzel. Sí, ¿es la psicoterapia eficaz? ¿Se consigue ayudar mediante la psicoterapia? La terapia es eficaz en el sentido de que, en general, los pacientes tratados evolucionan mejor que los no tratados. Unos 50 meta-análisis desde 1980 indican un promedio de diferencia de un 80%. La psicoterapia hace mejorar algunos aspectos de la vida del paciente: cognitivo, emocional, conductual. Entonces, de 10 personas que iban a terapia, a la que fuera, con el enfoque que fuera, 8 mejoraban. Mejoraban su forma de procesar los acontecimientos, que a veces es muy arraigada, lo cognitivo. A veces venimos de familias que sacan conclusiones como si fueran científicos casi. Es que mira, si te dice esto, significa esto.
es que si te dice aquello, significa esto más. Y esa forma de raciocinio no es buena, no es, porque es imposible generalizar sobre situaciones. Digo, a veces la gente te abre los ojos, ¿no? A veces la familia te abre los ojos, a veces. Pero en general la familia no puede ver ese todo porque lo que te ocurre a ti en particular no le está ocurriendo a tu familia o de dónde vienes o las ideas que tu familia te fue metiendo lentamente de que era ser un buen hombre, de que era ser una buena mujer, de que sobre todo, pues en la actualidad lo que más impera en la psicoterapia, en el adolescente, pues es la identidad, quién soy, qué voy a hacer de mi vida, qué quiero de la vida, y ya más hacia arriba, pues si la pareja que estoy eligiendo es la correcta, y ya una vez que la elegí, pues cómo me llevo bien con ella, ¿no? Entonces, pero hay gente que tiene procesos cognitivos erróneos que la llevan a estancarse, que la llevan a tener más problemas. Entonces el terapeuta mejora esa parte. No nada más eso, sino que ayuda a controlar las emociones. Sabemos nosotros que una emoción puede hacernos cometer un error, eh, nos hace romper una relación de amistad de muchos años, porque no controlamos lo que íbamos a decirle a la persona, fuimos muy agresivos, y obviamente pues tanto lo cognitivo como lo conductual, como lo emocional, se refleja en la conducta. Entonces puede ser que cambie o mejore la persona su conducta. Esos tres elementos son los que mejoran con el proceso terapéutico y tienen que ser monitoreados, que están mejorando precisamente por el terapeuta, ¿verdad? Adelante. ¿Me ayudas, Miguel? ¿Sí estás por ahí? Sí, profe. Ajá. Es cómo se ¿Cómo? consigue, que era la otra Ajá. pregunta. ¿Cómo se consigue? Terapeuta, fundamento psicológico, acciones terapéuticas. Las diferencias entre los tratamientos en términos de beneficios para los pacientes son pequeñas, sino significantes. La eficacia de las diferentes aproximaciones terapéuticas tiene más relación con sus elementos comunes que con sus bases teóricas. A ver, pues ahora sí que te tocó a ti explicarnos em, lo primero, Ujú. que no está en cursiva, y lo segundo que sí está en cursiva. Adelante. Las diferencias entre los tratamientos en términos de beneficios para los pacientes son pequeñas, si no insignificantes. De Mm, un gran autor que es Bruce Wampold. ¿Qué significaría eso? Pues que no a todos los pacientes los tenemos que tratar de la misma forma, a pesar de que el proceso de psicoterapia puede tener ciertos fundamentos y ciertas bases. Creo que cada tratamiento, cada proceso es único para cada, de cierta forma, para cada, ¿cómo se llama? No paciente, sino ¿cómo? El usuario. El usuario, ajá. Pero Siento que es. lo que nos dice Bruce Wampold es que eh, si tú vas con un terapeuta de una teoría o de una corriente contra otro, pues casi no va a haber diferencia, va a ser casi lo mismo. Y mucha gente, sobre todo que esté eligiendo terapeuta ahorita, sea porque va a ser psicólogo clínico, o sea porque lo requiere, le preocupa mucho a veces la corriente a la que pertenece. Y eso no es tan importante. Entonces, digo, sí es
hay un derecho que todo paciente tiene de saber quién lo está tratando y a qué corriente o teoría pertenece, ¿no? Igual es su grado de estudios. Eso es obviamente muy importante. Pero no es digo, que lo conozca el paciente o el usuario. Eso es importante. Pero eso no va a determinar si vas con un psicoanalista, que vas a tener una mucho mejor terapia, o si vas con un humanista, o si vas con un conductista. Ya no hay quien vaya con conductistas, pero por poner un ejemplo, por un conductista, pero sí van con cognitivo-conductuales, que es en lo que derivó el conductismo. Entonces, esas tres grandes teorías no generan mucha diferencia. De hecho, es tan buena una como la otra. Y por ejemplo, yo en mi proceso de psicoterapia, primero fui con una psicóloga que era freudiana, pero que había leído muchísimo de Jung, y me explicó que, que yo vivía en el mundo de los pensamientos. No sé si se acuerdan de la teoría de Jung, que dice que hay gente que vive en el mundo de los sentimientos y que otra gente vive en el mundo de los pensamientos, y que hay puntos de cruce donde vives en los dos lugares, o más para un lado, más para el otro. Y ella y me acuerdo que me hizo un diagramita en una hoja y me decía, pues todo lo que tú me dices son pensamientos, no me hablas de emociones, como si no las tuvieras. Y me acuerdo mucho de eso porque fue mi primera experiencia con una terapeuta. Ella era de corte psicoanalítico, pero también algo junguiana, y me clarificó algo importante sobre mi ser, de que tal vez yo negaba mis sentimientos, o de que tal vez trataba de intelectualizar todo, y esa cuestión de intelectualizar pudiera ser también una barrera para no sentir. Entonces, y me ayudó mucho, o sea, pero luego fui con un psicólogo cognitivo-conductual y me daba tips, lo cual no me daba la psicoanalista, ¿verdad? Mira, es que aquí en este proceso mental, lo podemos cambiar por esta otra palabra y ya las cosas se ven diferentes. O aquí, pues puedes hacerle así, o puedes hacerle así. O sea, el cognitivo conductual te da más tips, te da más elementos para que tú los uses, y es como que más práctico y también es muy útil. O sea que yo les aseguro que no pudiera decir que uno fue mejor que el otro, sino que todo me ayudó, ¿sí? Claro, entre más vas a terapia, pues más mejor están, ¿no? El primero presidente de la República que fue a psicoterapia fue Vicente Fox. Él sí creía mucho en la psicoterapia y tenía un psicólogo de cabecera, lo aconsejaba. Y ustedes se ponen a analizar la época de Fox, cuando mejor hablaba y cuando mejor razonaba, era cuando era presidente, porque tenía un terapeuta de tiempo completo. Y ya después de que salió de la presidencia empezó a decir puras tarugadas, que la sigue diciendo todavía, que la marihuana y que quién sabe qué, y bueno, pero entonces sí sirve, ¿no? Y el segundo punto, la eficacia de las diferentes aproximaciones teóricas tiene más relación con sus elementos comunes que con sus bases teóricas, según Saúl Rosenzweig. O sea, ¿qué significa eso? A ver, ¿quién me ayuda? O
sea, la base teórica del cognitivo conductual es muy diferente a la del psicoanalítico y la del psicoanalítico muy diferente a la del humanista. Pero tienen elementos comunes que tienen que ver con un vínculo usuario-psicoterapeuta, tienen que ver con una ayuda, con un acompañamiento, y eso tiene más peso que la base teórica de donde parten, es lo que nos dice Rosenzweig, ¿verdad? Profe, bueno, una duda. ¿Ya ve que de repente, por ejemplo, existe la humanista y la existencial juntas? Sí. Como ahí que, ¿por qué no se basan solamente en una? Y en vez de No, sí, solamente una. hay gente que, Ajá. por ejemplo, Alberto Vargas, quien es también amigo mío y que él no estudió doctorado en psicología, sino doctorado en administración, pero pues conoce mucho, o sea, él estudió y de hecho, si no mal recuerdo, el Instituto Renacimiento le patrocinó la maestría en psicoterapia humanista, pero él había hecho ya una maestría en psicoterapia clínica, creo, en la UNAM. Pero bueno, el detalle es que, por ejemplo, él es humanista, él es maslowiano, para él su dios es Maslow, ¿no? Y ahorita está manejando el mindfulness, que son derivados directos de las terapias humanistas, el mindfulness, lo que les había dicho. Las terapias este, conceptuales, así se les llama a las modernas, y una de ellas es el mindfulness, que es Maslow, no es Frank. O sea, la logoterapia es otro rollo. A veces se ponen juntas porque tienen muchos parecidos, pero hay puntos de divergencia muy fuertes. Por ejemplo, un humanista tiende más a consolar, porque cree que el consuelo le da fuerza a la persona para salir adelante, pero el existencialista no consuela, regaña, o sea, es un poquito diferente, ¿no? Le preguntaban a Víctor Frank cuál es la diferencia entre un psicoanalista y un logoterapeuta. Lo que pasa es que fue una persona al consultorio de Víctor Frank antes de que empezara la Segunda Guerra. Todavía estaban, digamos, relativamente seguros. Y puso su consultorio de psicólogo. Entonces llega una persona y le dice, pues yo quiero que me dé psicoterapia. Y le dice, bueno, cuando estaba en el diván, le dice, digo en el diván, no, en el sillón, le dice la persona, usted es psicoanalista, ¿verdad? Le dice, no, yo soy logoterapeuta. Dice, chirrión, ¿cuál es la diferencia entre un psicoanalista y un logoterapeuta? Dice, es que el psicoanalista te dice que te acuestes y te pongas cómodo y que empieces a hablar de todas las cosas horribles, horripilantes que te hicieron tus padres en el pasado, ¿no? Y el psicoanalista y el logoterapeuta te dice, siéntese derechito. No, 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 nada de que se me acueste. Y no va a hablar usted de las porquerías porque, que les hicieron sus padres, sino va a escuchar las porquerías que le voy a decir yo de por qué usted no ha logrado superarse. Entonces, fíjense que el agua y el aceite, ¿no? O sea, nada que ver con Maslow tampoco, porque Maslow pues, te consola, pobrecito, que eso y que lo otro. Ay, pues que la vida que no te comprende. Y no, pues son, digo, también sirve, o sea, no estoy ridiculizando a los humanistas, pero los logoterapeutas sí son mucho más de ponerte en cintura. No van a agarrar un cinturón y te van a pegar como si fueras niño, claro. Pero sí te van a decir, oye, pues, ¿qué onda? Pues tú eres un ser humano libre, tú puedes, tienes boca, tienes brazos, como la canción esta de, mm, de Napoleón, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, pues,
¿Por qué negarnos esa libertad? O sea, la base del existencialismo es que tenemos una libertad, también del humanismo, pero el humanismo te consuela y espera que tú reacciones. En cambio, el existencialismo te empuja a la reacción. ¿Sí? Entonces, no son tan parecidos como pareciera. Sí son más parecidos, obviamente, que el humanismo con el psicoanálisis o el humanismo con la terapia cognitivo-conductual. Hay más parecido, claro, entre existencialismo y humanismo, pero no es tanto. Porque el humanismo está hecho para consolar corazones y el existencialismo para forjar caracteres, para hacer que la gente se vuelva dura y fuerte y que no se deje. Porque aparte, cuando alguien usa su libertad en un sentido positivo y logra detener algo que le está haciendo daño, se va creciendo hacia adentro para poder seguir haciéndolo. ¿Ok? Entonces, bueno, déjame, le paso a la que sigue. Maestro, ¿cuál dijo que era de la de forjar carácter? ¿Cuál mencionó? El existencialismo. ¿Quiénes dio teorías de la personalidad? ¿A poco fui yo? No, Ah, Carla. pues sí, pues. Es que miren, es. Sí, no, creo que sí. Creo que ¿Perdón? sí, Carla. Sí, pues es que. Bueno, cuando menos yo al otro grupo, pues les di todas las teorías que hay. Pero el programa marca como 9, y yo les di como 20. Y obviamente dentro del existencialismo hay muchas corrientes también. Hay unos mucho más extremos. Hay otros que creen que se fusiona el existencialismo con la fenomenología y se les llaman terapeutas existencialistas fenomenólogos. Y otros más que son fenomenológicos nada más, pero que están emparentados con los existencialistas, como Yolanda Sindra Forghieri, como Eugene Hendlin, está Vince Banger, que es uno de los papás del existencialismo, está Voss, que en su tiempo fueron amigos de Freud, aunque pensaban muy diferente. Está Víctor Frank, que también pues es uno de los grandes exponentes existencialistas. Y como precursores, pues hay varios. Por ejemplo, hay mucha parentela entre Gordon Allport y el existencialismo de Frank. De hecho, Frank continúa muchas ideas de Allport, aunque Allport es humanista, ¿verdad? También está Kierkegaard, Federico Nietzsche, el que creó la teoría de los nazis, del superhombre. También hablaba de que el ser humano, a través de la libertad, podía ser un superhombre. Entonces, todo es un gran cúmulo de ideas, de ideologías existencialistas. No nomás es un Víctor Frank, o sea, son muchas. Y difieren, ¿eh? Pero tal vez el más consistente sea Víctor Frank, porque si tienen oportunidad de ver el video de Jorge Font, que está en internet, véanlo. Él fue a una casa Víctor Frank y se curó. Él tuvo una tetraplegia, o sea, no se puede mover, no puede mover nada más que la boca, los ojos. De ahí para abajo nada. Estaba obviamente muy deprimido, creía que no podía tener ya una relación de pareja, qué sé yo, y lo sacaron adelante los logoterapeutas. Y todo lo que él dice de cómo se fue curando, no, te está prácticamente platicando toda la teoría de la logoterapia. Pero les digo, bueno, es la que más ha pegado, pero bueno, dentro de esa terapia, dentro de esa corriente, dentro de del psicoanálisis, pues obviamente la de Freud. ¿Qué? Bueno, a ver, ¿nos ayudas? ¿Quién? Pues ya habló Jennifer. ¿Quién más está? No los veo a todos. Ay, sí, aquí ando, maestro.
A ver, Nada más que pues estaba buscando el cargador de la computadora. sí, a mí también se me apagó hace rato. A ver, adelante, nos echan la mano. Sí, dice, son 4 los aspectos compartidos por todas las psicoterapias eficaces. Jenner y Frank. A. Una relación de confianza y con contenido emocional con la persona que se quiere ayudar. Fíjense, sería la primera. Seas de la corriente que seas, tienes que generar confianza y obviamente debe de la persona que está yendo contigo de expresar sus emociones y debe de haber emotividad, ¿sí? Debe de haber sensibilidad entre el terapeuta y el usuario. ¿Qué más? Inciso B. Un entorno sanador. ¿A qué le suena eso? Pues que debe de estar como el consultorio, pues como con colores muy acorde, ¿no? A la terapia, o sea, como colores neutros, la decoración debe ser así como, pues que inspire tranquilidad, ¿no? También el terapeuta que te inspire confianza. Sí, pues miren, un problema que se suele dar en terapia y que lo ves desde la práctica o también cuando vas, es que mucha gente tiene miedo de que la escuchen, de que la graben o de que el terapeuta vaya a decir algo de lo que está escuchando, porque pues la gente no se abre tan fácilmente, ¿no? Entonces el entorno sanador pues tiene que ver con garantizar ese entorno como neutral. Por ejemplo, uno de mis terapeutas ponía una grabadora, no muy fuerte, quedito, como el radio, y lo ponía fuera del consultorio. Y adentro estábamos nosotros platicando. Y del otro lado era una ventana que daba a la calle, donde pasaban coches, y era un segundo piso, o sea, yo estaba seguro de que nadie nos estaba escuchando. Y si alguien nos escuchaba del otro lado, estaba el radio, pero no muy fuerte, pues. eh, pero no estaba tan fuerte como para que nos interrumpiera. Entonces, uno tiene que vigilar. Por ejemplo, el día que gusten, pueden dar una visita a mi consultorio para que vean cómo lo diseñé. No tiene ventana hacia el patio, por ejemplo, para que nadie piense que lo están escuchando. Este, tiene su baño a un lado, también es necesario tenerlo. Y tener un lavabo dentro del propio consultorio es bueno, porque a veces las emociones hacen que la gente vomite, hacen que la gente también tenga una caja con pañuelos, la gente luego llora y todo se le olvida al terapeuta y empieza a llorar y no tiene Kleenex y cómo le hacen, ¿no? Entonces hay que cuidar muchos elementos internos del consultorio. Tal vez cierto aroma, eh, bueno, depende mucho, porque hay gente que cree en la aromaterapia, pero pues no sé qué tan cierto sea, yo no tengo ninguna prueba a favor de eso. La ciencia no ha dicho que si hueles X sustancia vas a mejorar, no hay nada que lo pruebe, pero puedes usar algún tipo de, como decía Skinner y Pablo, que la gente asocie terapia con algún olor, ¿no? En fin, pudiera ser algo bueno. Y luego el tercero, ¿qué dice? Un esquema conceptual que ofrece una explicación plausible de los síntomas del paciente y prescribe un procedimiento para su solución. Sí, entonces el terapeuta tiene que, conforme va avanzando la terapia, generar explicaciones de por qué, porque no, es increíble, pero la gente va por motivos tan increíblemente diferentes. O sea, hagan de cuenta que uno va por una cosa y otro va por lo contrario. Entonces, tienes que generar una explicación, seas de la terapia que seas, y obviamente prescribir. O sea, nosotros prescribimos consejos, no medicamentos. Yo le recomiendo que haga esto, le aconsejo que haga aquello,
o en el caso del psicoanalista, le pido que observe cómo esto de su infancia se está repitiendo, o usted quiere repetirlo, ¿no? A ver, ¿qué más? Inciso de un procedimiento que requiere la participación activa tanto del paciente como del terapeuta y que ambos consideran el medio para restaurar la salud. Sí, obviamente que, por ejemplo, llega a haber momentos en los cuales se detiene un poquito el proceso terapéutico, porque el paciente o el usuario se niega a hablar, ya no quiere, o como que ya se agotó el tema o no sé. Entonces no debe de pasar eso. El terapeuta debe de impulsar siempre una participación activa del usuario y y también el estar activo, ¿sí? Porque si no, la psicoterapia no se vuelve eficaz. Nos queda un minuto, un poquito menos, no sé, dudas hasta aquí de esto que vimos, comentarios. Miren, ¿no, Adi? Bueno, No. les mandé el archivo, se los volví a mandar, ya se los había mandado, pero nos alargamos con el tema del duelo. Entonces, no sé por qué no puedo cargar el video de la clase pasada, no me deja Zoom cargarlo. Entonces estoy en eso, para que me aguante un poquito. Espero que si reinicio la computadora, no sé, a ver cómo le hago. Por otro lado, no les dejé tarea, porque esas son diapositivas muy largas y no tiene caso, mejor les dejo tareas el siguiente lunes para ahora que ya estemos más completos con este material. Y ya me despido porque nos va a sacar Zoom. Abrazos, suerte, feliz Sale, profe. semana. Hasta luego, Gracias, bye. maestro. Buen día. Que estén bien.